En danza tengo muchísimos años. Aquí en la Universidad de Lima son 10 años y en los 10 años hemos trabajado el taller primero de danza tratando de introducir al universitario en el mundo de la danza contemporánea, en lo que la danza contemporánea quiere transmitir, que es la danza de ellos, es la danza de su época. Y comenzamos con talleres de principiantes, intermedios, más adelante se fusionó, se hizo el taller avanzado, vinieron los congresos, los festivales, los concursos de coreografía, integramos varios de ellos, formamos parte del Consejo Nacional de Danza y poco a poco fue tomando cuerpo hasta que se decidió, casi como una consecuencia natural, crear por fin un grupo que represente a la universidad y así se crea Danzul. En todo este proceso anualmente siempre presentábamos un montaje, una coreografía, producto de una creación grupal, que es el estilo que más me ha interesado, ¿no? El trabajo grupal, el trabajo de creación colectiva y en el cual todo el mundo aporta por un tema en específico que siempre se ha trabajado previamente a nivel de trabajo de mesa y este tipo de cosas. Yo tengo ancestros chimú y por eso es el mora chimo, ¿no? Esa historia me la contaban a mí de chica y un poco que pensaba yo que era medio fantasía de mi padre, pero resulta que era cierto, que nosotros éramos descendientes directos de la cultura chimú y con la conquista se reparten pues los conquistadores la torta y todo el Valle de Chicama le corresponde a Florencia de Mora. Florencia de Mora bautiza a los descendientes del Gran Chimo, del Chimo Cápac, y resulta esta familia real, los Mora Chimo, ¿no? Y nosotros somos descendientes directos de esta cultura ancestral y esta estirpe, ¿no? Y esto es lo que realmente me motivó a realizar esta investigación con el grupo. En el centro también puedes conscientemente jugar a veces poner el 100% de mi peso, a veces pongo el 5% de mi peso. Relajo mis pies y mis tobillos están relajadísimos. Mi pelvis atrás y abajo. Mis rodillas, todas mis articulaciones están relajadas. Entonces están primero acá, después están allá, después están acá, están allá. Claro, pasa por una fase inicial primero de lectura, de investigación, de trabajar en grupo y después entramos en la confrontación con nuestro pasado, que viene a ser la confrontación con nosotros mismos, como nosotros imaginamos que esto pudo ser, como nosotros podemos recrear y pensar que debió ser o queremos que haya sido, y finalmente es una propuesta. Nosotros no tenemos ninguna manera de comparar, ni musicalmente, ni artísticamente, sino por la historia y por la iconografía podemos comenzar a crear, basado en todo lo que es los vestigios, en todo lo que es la iconografía. Comenzamos a descubrir personajes, comenzamos a descubrir su mundo, lo que nos pareció más interesante, que es el concepto de ellos de vida, de muerte, de trascendencia, ¿no? Y las cosas que tal vez uno, sin conocer la historia profundamente, piensa que puede haber sido, entre comillas, hasta medio salvaje, tenía toda una razón de ser, ¿no? El pago a la tierra, los ritos del enfrentamiento, la sangre, no por la sangre, sino porque tenía una trascendencia. Entonces, leer todo esto, entrar en este mundo, entrar en el pasado
que es tu pasado, da como resultado cosas pues sumamente interesantes, ¿no? Proceso de introducir a los chicos en este mundo y introducirme yo misma en esto, y trabajamos un laboratorio. Primero centramos algunos personajes que consideramos que eran los que manejaban, eran el eje en torno al cual nosotros debíamos girar. Por ejemplo, el sacerdote, ¿no? Que era el búho, que era el medium, que era el ser que los ayudaba a pasar al otro nivel, que se representaba a veces como un animal, como un ser alado, como alguien que tenía ese poder de llevar a los seres al otro nivel, que finalmente era una nueva, misma vida, ¿no? Como dimensiones. Entonces, hablar del otro mundo, hablar de la trascendencia, era todo un trabajo del laboratorio. Entonces vemos en un momento determinado estos cuerpos trasladarse todo, y comienza un ritual de cómo era el enfrentamiento de los dos guerreros los más fuertes, los poderosos, que simbolizaban en realidad un enfrentamiento, como quien presenta un espectáculo al pueblo, ¿no? Y finalmente uno de los dos tenía que vencer, y ese vencedor era el que lanzaba al otro al sacrificio. Y el sacrificio tenía que estar en manos de ¿quién? Del sacerdote, que era el poder, digamos, más fuerte desde el punto de vista espiritual, ¿no? O algo así. Entonces él lo lleva al sacrificio a este guerrero, y nosotros vemos la representación en la pirámide, cómo sube, cómo es sacrificado por el búho en ese momento. El sacerdote está con el antifaz del búho, ¿no? Y finalmente ofrece la sangre de este guerrero a su autoridad, ¿no? Que era el señor de Zipán. Es la fusión de los instrumentos electroacústicos con los instrumentos nativos. Ese es el trabajo de Jorge Garrido Leca como director musical y como compositor, apoyado con el trabajo del músico Rubén Concha. Ellos dos estuvieron en todo el proceso, y tuvimos algo que yo considero que a nivel danza es un privilegio: el lograr que los músicos creen para la obra, y el lograr que los músicos estén en todo el proceso, ¿no? Porque coreografía que se iba avanzando, coreografía en la cual ellos estaban aquí con sus instrumentos improvisando y trayendo propuestas, y con esas propuestas íbamos trabajando otra coreografía, íbamos amoldando. Hemos trabajado toda la base armónica instrumental con teclados, sintetizadores, y hemos montado sobre esos sonidos, ¿no? Otras líneas paralelas o similares a las que ya existían, para redondear esa atmósfera de lo andino contemporáneo, ¿no? No hemos usado ningún instrumento de cuerda, todo es sintetizador, todo es percusión y vientos. Cuando comenzaban a moverse, Bea, por ejemplo, me decía, vamos a hacer este salto en sincopado así, ta, 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 ta. Entonces yo necesitaba coger ese ritmo y construir sobre ese ta, ta, encontrar el instrumento adecuado, encontrar una base armónica que me represente ese ta, 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 y sobre eso construir el traca tucu tum, traca tucu tum, taca tucu tum, taca tum, ta, 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 ta. Entonces ahí fue que comenzamos a crear la rítmica, ¿no? Fue un trabajo también en colaboración con los sonidos que nosotros consideramos que son de aquel entonces, con el trabajo de los músicos aquí en vivo, colaborando con nosotros.
y tratar de entrar en un trance, ¿no? Porque finalmente ellos entraban en eso, en un trance para poder pasar y poder transmitir y poder ir al otro nivel, ¿no? En un principio teníamos un grupo humano que no necesariamente fue el que llegó al final, ¿no? O sea, porque todo esto, como cualquier obra artística, es todo un proceso, ¿no? Hasta que finalmente llegas a un, entre comillas, producto final, ¿no? Entonces en este proceso hubo gente, mucha gente que acompañó el proceso y gente que también fue quedando, ¿no? Hasta que quedaron, digamos, para mí modo de ver, los que con más fuerza llegaron hasta el final. Decidimos que todos los intérpretes, así fueran esposas, guerreros o lo que fueran, pasaran por sentir lo que era el trance. Entonces recurrimos a una técnica teatral, ¿no? Y fusionamos el trabajo tanto de músicos con bailarines en este trabajo de improvisación y de tratar de sentir el trance. Fue un primer laboratorio muy interesante. Tuvimos la asesoría de Mario Posi Scott, que nos ayudó en ese primer laboratorio. Y pasamos por un proceso difícil, no siempre el bailarín está preparado para sentir ese tipo de emociones tan fuertes, ¿no? Pero creo que pasamos esa primera prueba que fue muy difícil y logramos así comenzar a entrar en la fuerza que tiene que haber tenido esta cultura. La mayoría, prácticamente todos han trabajado ya antes conmigo. Entonces la intención es utilizar lo que ellos aportan, lo que ellos tienen de por sí de técnica. Entonces tenemos bailarinas que son puramente clásicas, bailarines que son contemporáneos, tenemos gente de teatro, y utilizar los recursos que cada uno de ellos tiene para aportar en la creación. Se van estableciendo, digamos, hablando ya del montaje en sí, se van estableciendo las escenas de acuerdo al trabajo de investigación previo, ¿no? Y a lo que uno quiere transmitir, ¿no? Entonces, yo parto de la cámara mortuoria. Me encuentro la cámara mortuoria, me encuentro estos personajes, el por qué estaban ahí, y a estos personajes los saco de la cámara mortuoria y hago que nos cuenten la historia de cómo era la vida de los mochis. Yo los meto en ritual mismo, tanto así que escogemos el Zoom como escenario para que la gente, hasta el público, baje a un sótano que tiene 2 pisos de profundidad y entre ya a un mundo que es del pasado, que es donde fueron encontrados, que es una pirámide trunca en un espacio no convencional, con el concepto de no público yo frente así tradicionalmente, sino circular, que entren a este espacio y se sientan como formando parte de él, ¿no? Y sacamos a estos personajes de la muerte para que nos cuenten cómo fue su vida y cómo es en realidad su otra vida. Ahí nosotros vamos a comenzar a descubrir el ritual, la danza ritual, cuál es digamos, el punto máximo o el clímax al que se llegaba en esta cultura, que era el ritual de sangre, ¿no? Pero que finalmente te estaba conduciendo a algo que era el pago a la tierra, que era la razón de ser de que su cultura siguiera adelante y prosperara, ¿no? Ese era el concepto grande que ellos tenían sobre esto, ¿no? No era el salvajismo que algunos piensan.
día para allá, para el Pach. El Pach, y entramos allá y venimos acá. Ha sido realmente un apoyo que yo agradezco muchísimo a la Universidad de Lima, porque el trabajo de producción muy complicado, muy difícil, pero también es algo que a mí me gusta mucho desde el punto de vista de dirección general de una obra. Pero para hacer una cuestión tan ambiciosa, porque hemos llegado a tener 1000 personas por noche, que es un hito en la danza contemporánea en nuestro medio, ha sido un trabajo yo diría titánico, porque hemos tenido que mover todo, desde bueno, todo el tema de prensa, todo el tema de auspicios, el tema administrativo, el lograr tener como habíamos imaginado la escenografía, como habíamos imaginado el espacio, tener las luces que queríamos, trabajar el diseño de luces y después trabajar toda esa producción para tener el público, porque realmente tener 1000 personas por noche ha significado un movimiento increíble. Hemos tenido, bueno, el apoyo de un medio de comunicación tan importante como es Panamericana Televisión, que nos auspició con difundir un spot publicitario que realizamos aquí en la universidad. Excelente, muy bien. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Muy bien escenificado. Excelente, excelente. Linda la música también, los efectos. Diferente que otras, muy especial. Excelente, vengan a verla. Me encantó, los chicos súper preparados. Es la primera vez que vengo a un espectáculo de danza. Sí, me gustó mucho. Me ha gustado, interesante, sobre todo cada uno de los movimientos muy bailarines. coordinados, todo muy interesante. Chévere, muy chévere, la coreografía bravaza, la música, la luz, todo. Muy buena, la música excelente, el trabajo escénico muy bueno, las luces, muy buen juego de luces. Muy bien. Me he quedado sorprendida, lindísima. Ojalá que produzcan más de estos espectáculos. Bien hecho, muy profesionales, buen vestuario, bien trabajado. De verdad lo felicito. Estoy muy contento de haber venido, está muy bueno. Salió regio, me siento muy bien contenta de la actividad que nos salió tan bien. Siento que los actores, los bailarines han empezado a traducir su movimiento occidental, digamos, en el movimiento arcaico. ¿No? Y eso es nuevo, es una propuesta nueva que estimula a todos los artistas. Me ha parecido impresionante el trabajo de los chicos, es fabuloso y claro, el empuje que le da Beatriz a esto es increíble. Para mí la danza es creación, dirección, es la vida misma, ¿no? Y la danza es una misión también de la danza y la educación por el movimiento. Cada año es un montaje diferente, es transmitir un movimiento, es transmitir una creación distinta, ¿no? Y que con tu cuerpo y con tu ser puedas en movimiento transmitir diferentes cosas.